Bien, la clase de hoy es sobre leyes de enfermería y vamos a empezar viendo qué es una ley. A ver, ¿qué es una ley para ustedes? ¿Qué ideas tienen sobre lo que es una ley? A ver, alguien que quiera Algo que participar. estaba compuesta por la Constitución Nacional, ¿Cómo, Gabriel? una norma que está compuesta por la Constitución Nacional. Una norma. Una ley es una norma que está compuesta, que está en la ley, en la Constitución Nacional. Muy bien. ¿Quién más opina sobre lo que es una ley? Y de reglas o normas establecidas por una autoridad. Muy bien, reglas o normas establecidas por una autoridad. Perfecto. Eso es una ley, ¿sí? Entonces, las leyes están hechas para que no me respondan lo contrario. Para ¿Para qué? cumplirlas. Para cumplirlas. Parece algo tan obvio, ¿no? Que las leyes están hechas para cumplirlas. Y esa es la idea, ¿sí? Cada profesión tiene sus normas, sus leyes, y así como la nuestra está dentro de lo que es también la Constitución Nacional. Vamos a ver algunos aspectos de la ley, ¿sí? Acá tenemos una pirámide de lo que es el derecho argentino, en donde tenemos en la pirámide, en la punta, en la cima, tenemos a la Constitución Nacional, ¿sí? Que va a regir todo el territorio de la nación argentina, ¿no? Por eso se llama Constitución Nacional. Después de esa Constitución van a emanar leyes, ¿sí? En las cuales van a regir todos los códigos, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, las sentencias, las normas, los reglamentos y las órdenes. Hay una jerarquía que hay que cumplir, ¿sí? Todo va a estar regido desde la Constitución. Después vamos a tener leyes, ¿sí? Dentro de las leyes van a estar los códigos, que tenemos el Código Civil, el Código Penal. Luego van a venir los decretos, ¿sí? Luego las resoluciones ministeriales, las ordenanzas municipales, la sentencia de los jueces, normas y reglamentos, ¿sí? Y órdenes emanadas de autoridades competentes, ¿sí? Todo esto tiene una jerarquía. Nunca un código, un decreto va a ser más que una ley, ¿sí? Siempre primero está la ley, ¿sí? Y la ley primera es la Constitución Nacional. Después de ahí van a venir decretos, ¿sí? Que van a desarrollarse. Pueden haber decretos de necesidades y urgencias de acuerdo a lo que pueda llegar a pasar en un estado, en un país, en una provincia, en un municipio, ¿no? Esos decretos se van a dictar como para modificar algo de la ley, ¿sí? Pero siempre la ley va a estar primero antes que ese decreto. Hay decretos, como les dije, de necesidad de urgencia que son necesarios cuando hay crisis o cuando hay alguna situación que resolver y que necesita que se cumplan, ¿no? Después vamos a tener las resoluciones ministeriales que van a surgir a través de los ministerios, las ordenanzas municipales que van a organizar su municipio de acuerdo a sus leyes, ¿no? Cada municipio tiene sus ordenanzas, y así sucesivamente. Está bueno saber de qué manera se va a organizar para que yo cuando vea un decreto o vea una ordenanza o una ley, sepa qué está primero. Si está primero una ordenanza o si está primero los decretos, ¿sí? O las leyes, ¿sí? Entonces esta pirámide nos va a orientar hacia eso. Después vamos a empezar hablando de lo que es una ley, ¿sí? Una ley es una disposición obligatoria, ¿sí? O sea, es una disposición obligatoria, o sea, hay que cumplirla, como dijimos, las leyes están hechas para cumplirla, que emana del órgano legislativo del Estado, que regula la convivencia humana, orientando y dirigiendo la actividad de los hombres en la vida social, ¿sí? O sea, hay un propósito de la ley para organizar lo que es la convivencia humana dentro del territorio nacional, y las principales características de la ley son que tiene carácter general, ¿sí? Que atañe a todos los ciudadanos de la nación argentina, ¿sí? Y que es obligatoria.
existiendo, por lo tanto, una sanción para el caso de incumplimiento. O sea, cuando hay una ley y es obligatoriedad, cuando esta ley no se cumple, hay una sanción para ese incumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces, si yo pregunto qué es una ley, acá tenemos el concepto, ¿sí? Que está en una de las preguntas que vamos a resolver ahora en grupo, y las características son que tienen el carácter de general, que son para todos y son obligatorias. Existiendo, por lo tanto, una sanción si hay un incumplimiento de la misma. Y dentro de lo que es la ley de ejercicio de enfermería, ¿sí? Dentro de la enfermería argentina y algunos marcos legados están relacionados. Dentro de la Constitución Nacional se nombra aspectos que tienen que ver con la ley. Hay códigos civiles y penales argentinos, normas, reglamentos, ¿sí? Después, ¿qué dice la Constitución Nacional? ¿Sí? Con respecto a esto, que la Constitución Nacional Argentina establece, entre otras cosas, en el artículo 19, que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de la que ella no prohíbe. ¿Sí? Es por eso que a veces hay que ver varios aspectos de una ley. Si bien están para cumplirlas, pero será obligatorio, ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley. O sea, si algo no dice la ley que hay que hacer, no se hace, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Sí? O sea, que si algún aspecto de la ley no marca algo, significa que no la prohíbe. Es por eso que hay muchos abogados que están las leyes, pero bueno, después se van viendo de qué forma se trabaja con esto, ¿no? Entonces, los códigos establecen, ¿qué establecen los códigos? Responsabilidades. Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Eso dice en el Código Civil, en el artículo 109, ¿sí? Y otra parte del Código Penal establece la pena de prisión para quien incurra en la mala praxis en el artículo 84 del Código Penal. O sea, más adelante nos va a tocar hablar a nosotros de algunos aspectos que tienen que ver con... Primero vamos a conocer la ley. ¿Cómo está compuesta la ley? ¿Cuántas leyes rigen a enfermería? ¿Y qué pasa cuando no se cumple la ley? Cuando hay negligencia, cuando hay mala praxis, ¿sí? Cuando hay dolo, cuando hay culpa, todos esos aspectos los vamos a tener que trabajar nosotros. Entonces, sabiendo cuál es la ley y cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, si nosotros faltamos a la ley cometiendo una culpa, cometiendo un dolo, una negligencia, ¿sí? O una mala praxis, vamos a ser sancionados. Desde el Código Penal, ¿sí? Y desde el Código Civil. Desde el Código Penal, cuando hablamos de Código Penal, se va a establecer una prisión, va a haber una pena. Cuando hablamos de Código Penal, si se realiza una infracción sobre esta ley, vamos a tener una pena, será de prisión, etc. Lo que diga el Código Penal se establecerá. Y si incurrimos en un incumplimiento de la ley, también vamos a ser sancionados a través del Código Civil, que ya en el Código Civil vamos a tener otro tipo de pena. Se va a hablar de responsabilidad y se va a analizar si es culpa o negligencia. ¿Sí? Entonces, estos dos aspectos van a regular y van a, diríamos, sancionar a aquel que no incumple la ley. Tenemos dentro de la enfermería 3 leyes que van a regir. Tenemos la ley 17.132 del ejercicio de la medicina, ¿sí? Es una ley vieja, antes nos regíamos por esta ley,
hasta que sacamos nuestra propia Esa era de ley. la provincia, ¿no, profe? No, esta es la ley general del ejercicio de la medicina. Ahora vamos a esa ley que es provincial, ¿sí? La ley 17.132 del ejercicio de la medicina habla de los colaboradores, en el artículo 42 y 124. Tiene generalidades esta ley, que está implicada las personas que trabajan dentro de la medicina y la odontología. Y también los que ejercen obstetricia, kinesiólogos, enfermeras, terapistas, o sea, están todos estos profesionales regidos por esta ley en un principio, ¿sí? Auxiliares de radiología, auxiliares de psiquiatría, auxiliares de laboratorio, auxiliares de anestesia, fonoaudiólogos, visitadores de la higiene, técnico en ortotesis y prótesis. O sea, esta ley es muy vieja y tenía comprendida a todo este personal. Luego vino, ¿sí?, más o menos, de esa ley, ¿sí?, surgieron otras leyes, como la 24.004. La ley 24.004 es la ley nacional de enfermería, ¿sí? La ley nacional de enfermería fue sancionada en el año, si no me equivoco, esto se vuelve a repetir. Esperen, aspectos de enfermería. La ley de enfermería 24.004 fue sancionada en el año 1991 y promulgada también en el año 1991. O sea que desde ese año nosotros tenemos nuestra propia ley nacional. Existen diversos tipos de leyes, ¿sí?, como habíamos dicho antes. La ley federal, que se aplica en todo el país, la ley nacional, que se aplica en todo el territorio y jurisdicción nacional, ¿sí?, acá está bien detallado. Ley local, que se aplica en la provincia, que la sanciona, en la provincia de, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. O sea, hay una ley madre, que es la Constitución Nacional, después se desprenden las distintas leyes, pero a su vez esas leyes tenemos leyes federales, leyes nacionales y leyes locales. La ley de ejercicio de enfermería, dijimos que en el territorio nacional tenemos la 24.004, después tenemos la ley de la provincia de Buenos Aires, que se sancionó en el año 1999, y es la 12.245. Luego tenemos la ley 298 en Capital Federal, también sancionada en el año 1999. Ese era de auxiliar, ¿no, profe? ¿Cómo? Ese era de auxiliar. No, están todos. Dentro de la ley va a ir diciendo, son de enfermería. Después tienen distintos aspectos que vamos a ir viendo de las leyes, ¿sí? La primera que vamos a analizar Claro, hoy... ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿Eso no reconocía a los auxiliares de enfermería? Claro, sí, pero no es solo de los auxiliares, ¿sí? Ahora vamos a ver la ley nacional y qué dice con respecto a enfermería, ¿sí? Después vamos a analizar la 12.245 y después vamos a analizar la ley de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, de la 298. Tiene diversos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero nos la tenemos que saber de memoria, después ir estudiando artículo por artículo para saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestras competencias. ¿Qué significarían si yo hablo de competencias para ustedes? A ver, si hablamos de competencias, ¿de qué estamos hablando dentro de la ley de enfermería? De lo que podemos hacer, profe. De lo que podemos... Sí, de lo que podemos o no hacer. ¿Qué procedimientos nos avala la ley realizar? ¿Sí? Eso está bueno saber, porque si nosotros sabemos qué nos compete y qué acciones tenemos que tomar, nosotros vamos a poder trabajar mejor dentro de nuestras competencias. Por ejemplo, ¿nos compete poner una sonda nasogástrica? ¿Nos compete poner un acceso venoso periférico? Sí, ¿no? Entonces, esas cuestiones tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos compete? Y dentro de esto está dentro de la ley, esas competencias que tenemos. Entonces, la idea es que ustedes sepan
qué es lo que pueden hacer, qué alcances tiene, qué capítulos habla la ley, sobre qué aspectos de la ley. Bueno, la ley del ejercicio de enfermería, la 12.225, dijimos que es la de la provincia, ¿sí? Y habla de las incumbencias de la profesión y proporciona el marco legal. Significa que, si es de la provincia, ¿sí? Lo que rige dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Concede a los enfermeros autonomía y libertad del ejercicio profesional dentro del ámbito, ¿sí? Dentro del ámbito de la provincia, nos da autonomía. ¿Y qué significaría esto? A ver si ustedes pueden ir pensando para que cuando después trabajemos esta parte de la autonomía y el libre ejercicio profesional, ¿qué significaría que enfermería puede ser autónomo y libre? A ver, a su criterio. Tiene criterio propio. Sí, que tiene criterio propio ¿para qué? ¿O realizar qué? ¿A alguien se les ocurre o no? Bueno, que enfermería tenga autonomía y libre ejercicio profesional significa que yo, si me quiero poner un consultorio de enfermería, lo puedo realizar. ¿Sí? A eso se refiere. Que yo puedo tomar decisiones siendo profesional de realizar curaciones de escara y hacerme autónoma, trabajando, facturar de forma autónoma, ¿sí? A eso se refiere, que yo tengo autonomía para ejercer mi profesión, ¿sí? No dependo de nadie, no dependo del médico, no dependo de nadie para yo realizar mis cuidados de enfermería, mis procesos de atención de enfermería, ¿sí? También eso vamos a hablar más adelante, vamos a profundizar lo que es el proceso de atención de enfermería. Ya habíamos hablado en una de las clases, vamos a volver a retomar y a profundizar mucho más, para acá poder entender, ¿sí? ¿Qué significa esto de que yo puedo realizar mi libre ejercicio profesional y mi autonomía, ¿no? Actuar con autonomía, autonomía de decisiones, ¿sí? El significado de la palabra libre en el cuerpo de la ley del ejercicio remite a pensar en el no sometimiento, ¿sí? Enfermería no depende de nadie, enfermería depende de sí mismo porque es una profesión autónoma para tomar decisiones, ya les digo, de cuidados, de atención, ¿sí? Entonces, libre remite a pensar en el no sometimiento en lo técnico-intelectual de la presentación, ya que es lo que la caracteriza a los profesionales a ser libres, ¿no es cierto? En el artículo 9 de la ley 24.004, provee derecho a. Ahí en el artículo 9 va a decir que el enfermero no puede negarse a realizar o a colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato o mediante en el paciente sometido a esa práctica. Y acá estamos hablando que si bien es libre para realizar y tiene autonomía, ¿sí? Hay aspectos que se debe tener en cuenta. Yo puedo tener mi punto de vista, mi religión, mi objeción de conciencia, que después lo van a ver, que es la objeción de conciencia que está dentro de la ley, ¿sí? Entonces, yo si tengo un paciente que tiene que realizarse una transfusión, que es lo más común, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que tiene una religión y yo le quiero imponer, ¿sí? Realizar un cuidado X, yo no le puedo imponer, ¿sí? Tengo que respetar. Hablamos del aspecto de la responsabilidad y el respeto, ¿no? Y dice que si me llaman a colaborar, hay un paciente que es un ladrón, hay un paciente que es un violador, hay un paciente que es un pedófilo, lo que sea, yo tengo... Hay que atenderlo igual, profe. Sí, a este aspecto se refiere, que hay que atenderlo igual. Si no, ¿yo qué voy a estar haciendo? Abandono de persona, ¿sí? Desde este artículo 9 de la ley 24.004, nosotros ya sabemos que dentro de nuestra profesión tenemos que realizar procedimientos para salvar la vida humana, ¿sí?
Dentro de la ley después vamos a ver más específicos qué significa esto. Pero ya está bueno que ya sepan cómo viene, de que no es fácil decir, no, yo a este no lo atiendo, no quiero atenderlo, porque es un ser humano y porque dentro de la ley, desde el momento que yo me recibo de enfermería, tengo mi matrícula, ¿sí? Yo ya estoy capacitada para saber cuáles son mis derechos y mis obligaciones. ¿Y esto qué sería? La ley marco, ¿no esa, profe? ¿Cómo? ¿La ley marco no era? ¿O algo así? La ley marco. ¿Cómo la ley marco? No sé qué te Claro, refieres. En el marco de la ley. Claro. Claro. Después hay otras cosas que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Hay otros aspectos de la ley, como vimos al principio, las leyes tienen diversos aspectos que pueden ser trabajados. Y si vos te negaste por algún aspecto de la ley, te va a apoyar, ¿sí? En esa negación, ¿no? De por qué hiciste ese abandono de persona, ¿no? Se va a tratar de demostrar cuál es tu fundamentación para haberte negado a realizar ese procedimiento, ¿no? Hay aspectos a tratar, pero bueno, si hablamos de negarse a realizar la colaboración en ejecución de prácticas, ¿no? ¿Estamos hablando de un derecho o de una obligación? Profe, repite. ¿De un derecho, profe, o no? Puede ser que sean las dos. Depende de qué punto de vista lo mires. ¿Un derecho para quién o una obligación para quién? ¿No? Eso también tenemos que tener en cuenta. Acá estamos hablando de un derecho, ¿sí? Provee el derecho a negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato al paciente. Yo me puedo negar siempre y cuando haya un compañero, si ese es mi derecho como profesional, me puedo negar siempre que haya un compañero que pueda realizar mi procedimiento. Si estoy yo y mi alma y la persona se está muriendo, este derecho no estaría al 100% cumpliéndose conmigo, ¿no? Porque acá te dice... Ahí pasaría a ser una obligación. Ahí pasaría a ser una obligación, muy bien. ¿Vieron qué fino que es el hilo con esto de derecho y obligación, ¿no? Porque es la obligación del otro el derecho a la vida, ¿sí? Que tiene el otro. Entonces, el otro tiene el derecho a la vida y yo, dentro de mi obligación como enfermera, lo tengo que atender, ¿no? Esos son diversos aspectos que vamos a ir viendo y está para debatir muchísimo todo esto. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre de aspectos generales y la clase que viene vamos a profundizar un poco más. Bueno, dentro del ejercicio de enfermería, la importancia que se tiene es que otorga resguardo para asegurar el ejercicio idóneo, seguro, eficaz y eficiente. ¿Sí? Porque ustedes ya, el hecho de recibirse, son personal idóneo para realizar. Yo no puedo decir, yo me equivoqué, no sabía cómo se hace tal o cual procedimiento. No puedo no saber, porque desde el momento que yo tengo mi matrícula, vamos a ver los aspectos, no solamente de la ley legales, sino del sentido de la responsabilidad que tengo como profesional. ¿Sí? Entonces, la ley de ejercicio de enfermería habla de la importancia que radica en esta ley y de quienes se forman como profesionales, ¿sí? Personal idóneo, capacitado, porque ustedes están recibiendo capacitación todos estos años, que son 3 años y son intensos, porque es de lunes a viernes, todas estas horas, ¿sí? Seguro, eficaz, eficiente, por eso tomamos exámenes, por eso los evaluamos, por eso los acompañamos en el aprendizaje, ¿no? Después sanciona el intrusismo profesional. ¿Qué significa intrusismo? Intrusismo es una persona, a ver, ¿qué saben de esta palabra? ¿A qué les suena intrusismo? A ver, ¿quién me puede decir? Cuando uno se mete en algo, En algo que se qué. entromete,
que algo que no le compete. Se instruye, que aprende. Algo que no le compete, claro. Intrusismo no es lo mismo que instruir. Ahí no hay ese. No es lo mismo. Intrusismo viene de la palabra intruso, que de instruir. Dos cosas distintas, ¿sí? Sanciona el intrusismo profesional, significa un intruso, que yo estoy haciendo y ejerciendo algo que no me compete hacer a mi profesión, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy medicando como enfermera, cuando a mí la ley no me capacita y no me avala, ¿sí? Para que yo medique. ¿Entienden? Ese es el aspecto de intrusismo. El que medica es el médico. Yo cumplo, ¿sí?, la orden de administrar esa medicación, pero con una orden médica. Yo no puedo realizar una orden médica. Si bien hay países donde se está logrando los licenciados de enfermería y hay una capacitación, creo que es de 1 año más, ¿sí?, o 2 años más, hay después una capacitación para los licenciados para que puedan medicar, ¿sí? Por ejemplo, en Gran Bretaña se está haciendo, enfermería lo hace. Acá en Argentina todavía la ley no nos avala para eso, ¿sí? Tenemos que estar muy bien preparados para poder realizar esto de medicar, ¿sí? Todavía nos faltan muchos aspectos de cuidados a mejorar, imagínense medicar, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que analizar antes de esto. Entonces intrusismo significa que me meto en algo que no me compete. Facilita la auditoría en caso de reclamos legales, ya que establece los lineamientos para su evaluación. Facilita el marco de referencia para la redacción de normas, para su correcta aplicación y cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que todas las instituciones también, a su vez, arman protocolos, ¿sí? Y esos protocolos son para que tengan un lineamiento desde la ley. Nosotros tenemos la ley que nos dice que enfermería debe realizar la colocación y procedimientos de sonda nasogástrica, accesos venosos. Bueno, cada institución va a desarrollar un protocolo de cómo se debe hacer ese procedimiento. Facilita el marco, bueno, normas de organización, ya está, la ley de defensa. Bueno, después tenemos la ley 12.245, que es la que dijimos recién, la ley de ejercicio de enfermería 12.245, que rige en la provincia, define 2 niveles, acá, que reconoce para el ejercicio. En la ley esta, se reconoce al profesional y al auxiliar, no se reconoce al licenciado todavía, en esta ley 12.245. Y las incumbencias que cada nivel corresponde. Dentro de esto vamos a ver que el auxiliar, ¿sí?, es alguien idóneo para realizar acciones de enfermería, pero lo que se diferencia con el profesional es que tiene la fundamentación. El auxiliar sabe hacer distintos procedimientos, higiene y confort, colocaciones de accesos de sonda, todo de forma empírica, ¿sí? Pero la enfermera profesional tiene la fundamentación de por qué lo hace, dónde lo debe hacer, ¿sí?, y por qué lo hace. Esta ley amplía los ámbitos de acción de los profesionales, autoriza, regula la práctica de enfermería en relación de dependencia o autónomamente. Volvemos a hablar de lo mismo, nosotros podemos trabajar en relación de dependencia o bajo nuestra propia autonomía. Por ejemplo, consultorios de enfermería, lo que yo les decía, o atención domiciliaria. Eso nos rige de forma autónoma. Autoriza y limita la práctica de actividades de enfermería únicamente a las personas comprendidas a ella. Todo aquel que esté cuidando pacientes, por ejemplo, y que no sea enfermero, o que realice la aplicación de inyecciones, etcétera, que no sea enfermero, que no tenga título, ¿sí?, estaría infringiendo la ley. Eso es lo que quiere decir acá la ley. Después nos queda 10 minutos, y cuando volvemos a entrar ya empezamos a trabajar en grupo, ¿sí? Nos quedan los aspectos legales en el ejercicio de enfermería que suponen que todo profesional debe conocer y saber cuál es y qué ordena el marco legal que regula el ejercicio de su profesión. Es decir, respecto a los derechos y obligaciones que tienen todos como profesionales, lo que dijimos recién.
Un principio del derecho dice más o menos así: no es un atenuante aducir desconocer una ley para no cumplirla. Es lo que les dije antes. No puedo decir, yo no sé cómo se hace tal o cual procedimiento. Yo no sabía cómo se administra esta medicación. No, están en el horno con eso. Van presos porque infringieron la ley. ¿Está? Entonces, por eso la importancia de tomarse esta profesión en serio. Yo tengo que saber cuáles son mis competencias, cómo tengo que hacer los procedimientos, y qué puede pasar, los factores adversos que puede tener esa medicación que yo aplico, y cómo proceder ante una reacción adversa, por ejemplo, una alergia medicamentosa. ¿Qué hago? Tengo que saber aplicarla, por qué la hago, y cómo resolver esa situación. No puedo no desconocer, yo no sabía. No. Bueno, los aspectos legales del ejercicio de enfermería suponen también respetar los imperativos de la ley durante el ejercicio de la actividad, respetar la ley, cumplir la ley del deber y responder, ¿sí? El deber de responder, de no hacerlo, fundamental, ¿por qué yo no hago con el margen de la ley, ¿no? Responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los imperativos legales de la profesión, todos trabajamos en eso, de defender nuestros derechos y nuestras obligaciones, y que se cumplan nuestros derechos, es fundamental para que una enfermería crezca. Estos aspectos los vamos a trabajar un montón a lo largo de la carrera. Tener en cuenta que la ley protege nuestros derechos y también los del cliente, usuarios o enfermero, o los enfermos. O sea, así como nos protege a nosotros la ley, avalándonos los procedimientos que hacemos, también va a proteger al paciente, al cliente en los lugares privados, o usuarios o enfermos, o como quieran llamarlo. Nosotros le decimos pacientes, otros le llaman cliente en otras provincias, en otros países, etc. Entonces, así como nos protege a nosotros como enfermeros, los va a proteger ellos. O sea, nuestro derecho va a comenzar donde termina el del otro siempre. Nuestro derecho como ser humano, nuestro derecho como enfermero, va a empezar y va a terminar donde comienza el derecho del usuario o el derecho del paciente. ¿Sí? Se van a trabajar diversos aspectos. También van a ver cuál es el derecho del paciente. ¿Derecho a qué tiene el paciente? ¿Sí? Derecho a saber los procedimientos que le realizamos, derecho a respetar su religión, su moral, etcétera, etcétera, derecho a ser informado de forma veraz, derecho al secreto profesional, ¿no? Todas estas cuestiones que vamos a ir trabajando son muy importantes. Bueno, todo eso vamos a trabajar ahora. Profe. Esto, sí. O sea, Sí. sería derecho a comunicarle todos los estudios que se le hará al paciente, ¿o no? Claro, por supuesto. Yo lo que no puedo dar información a mi paciente es sobre su diagnóstico médico, porque es un diagnóstico médico. Siempre recuerden que yo soy enfermero, ¿sí? Y una vez que yo pueda saber bien cuáles son mis incumbencias, ahí yo voy a saber qué es lo que yo le puedo contar y no al paciente. Esos aspectos los vamos a ver, yo se los voy a mostrar. Los vamos a ver la clase que viene, qué es lo que compete a enfermería, qué trabajos puedo realizar, y entonces todo lo que tiene que ver con enfermería, sobre los cuidados, y lo que los procedimientos nuestros, nosotros le podemos informar al paciente con la verdad, ¿sí? Siempre con la verdad y respetando, también si quiere o no quiere saber la verdad, ¿no? Esos aspectos siempre van a estar en el ida y venida, ¿no? Sí, ¿alguna otra cosa más hasta acá, antes que corte y volvamos a hacer los grupos? Les voy a mostrar rapidito qué es lo que vamos a trabajar hoy. Leyes de enfermería. Lo importante es que ustedes incorporen conocimiento acerca de las leyes y trabajar sobre los distintos aspectos de las leyes de enfermería. Vamos a realizar una lectura que la hicimos recién ahora, esto está en el libro Cosier, Fundamentos de Enfermería, en el libro que ustedes tienen, en la página 217 a la 224. 24 es. ¿Sí? Y después vamos a responder en grupo las siguientes preguntas. Vamos a responder, ¿qué es una ley? Tipos de leyes,
nombrar las leyes de enfermería, nombrar los aspectos legales de enfermería, e investigar. Cuando yo pongo la palabra investigar, es porque no hay una bibliografía específica, la vamos a sacar de internet o de libros que ustedes tengan, sobre la ley 24.004. Y van a nombrar cómo está compuesta y analizar, esperen, acá hay algo más, y analizarla. Vamos a ver, a nombrar cómo está compuesta y analizarla y analizarla. El análisis no lo vamos a llegar a hacer todo hoy porque vamos a analizar artículo por artículo y que eso lleva bastante tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a empezar, ¿sí?, con nombrar, y vamos a hacer la puesta en común entre todos, y después la clase que viene vamos a profundizar más sobre la ley de enfermería, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a desconectar y a volver a entrar para tener los 40 minutos, o no. Vamos a empezar hasta que se corte a distribuir los grupos. Me van diciendo si ustedes quieren estar como la vez pasada, ¿sí? Como los grupos que hicimos para la exposición, ¿les parece que los organice de esa manera? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Yo ahora lo que voy a hacer, vamos a cortar, volvemos, y los voy a organizar a todos en grupos